Que Dios le bendiga, amado hermano. Tenemos otro jueves especial que Dios nos concede para continuar aprendiendo y poder sacar el máximo provecho de la palabra de Dios. Hoy estamos en el segundo tema de la interpretación eficaz, que hemos titulado La naturaleza de la Biblia y su interpretación. Entonces vamos a comenzar leyendo un versículo en la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Dice las Sagradas Escrituras: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Así que fíjese cómo dice este texto: porque las cosas que se escribieron antes. ¿Cuáles son las cosas que se escribieron antes? El Antiguo Testamento, las escrituras antiguo testamentarias. Dice que se escribieron antes, sigue diciendo, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que en este pasaje encontramos cómo el Antiguo Testamento continúa siendo una enseñanza para nosotros en la actualidad, aunque tuvieron unos primeros destinatarios, unos primeros hombres que fueron receptores de esa palabra continúa para nosotros, para nuestra enseñanza. También quiero leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, otro pasaje muy conocido por todos los cristianos, un pasaje muy citado. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quiero llamar la atención sobre la primera expresión de este versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir que aunque tiene muchos siglos la Biblia después de haber sido escrita, sin embargo esta palabra, esta escritura es viva. Esta escritura se mantiene trayendo hasta el día de hoy un mensaje. Dios continúa hablando a través de ella, y es eficaz porque produce que las vidas cambien, produce efecto en aquellos que la estudian, la leen y la recepcionan. Viva y eficaz. Entonces queremos comenzar haciendo algunas alusiones y algunos planteamientos de algo que necesitamos como intérpretes de la Biblia, como estudiosos de la Biblia. Hay algunas cuestiones que es importante que sepamos a la hora de acercarnos a este texto de la Escritura, porque hoy leemos la Biblia en nuestros idiomas, en nuestro caso, en el idioma español, en el castellano, y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia debemos saber que ese texto que nosotros leemos no es el texto que fue inspirado originalmente por el Espíritu Santo, sino que ese texto en nuestro idioma original ha pasado por procesos, y hoy existen muchas Biblias en el idioma español al que podemos tener acceso. Tenemos innumerables versiones de la Biblia. Una versión quiere decir que está escrita en otras palabras, es decir, que tomaron algunos manuscritos de los idiomas originales, la Biblia originalmente fue escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Alguien tomó esas miles de copias que tenemos, hizo una selección de las más importantes. Son especialistas que leen esos idiomas originales y tradujeron según lo que ellos entendieron
en esos textos originales y pusieron en sus palabras, en nuestro idioma, en las palabras de ellos, pusieron lo que ellos entendieron en esos textos originales. Así que ahí surgieron las muchas versiones, y para que surgieran esas distintas versiones se tomaron algunas ideas de base, y como la mayoría de los cristianos que están en las iglesias actualmente están dependiendo de esas muchas versiones que tenemos a nuestra disposición y que podemos conseguir la nueva versión internacional, podemos conseguir la Biblia al día, podemos conseguir la Biblia latinoamericana, la de Jerusalén, la Boba Alcantera. Hay tantas versiones de la Biblia que podemos echar mano, y la más conocida que se usa en el mundo evangélico es la Reina Valera, muy conocida, conocidísima y muy usada ampliamente. Debemos tener alguna idea de en qué consisten esas versiones, que aunque en esencia se está diciendo lo mismo en diferentes palabras, sin embargo se tomó alguna filosofía para hacer esa traducción, y nosotros debemos tener una idea para saber, bueno, qué versión voy a seleccionar para yo hacer mi estudio bíblico, para yo hacer mi lectura diaria. Porque aunque de todas esas versiones podemos enriquecernos y podemos sacar algún provecho, sin embargo es valioso tener idea a partir de qué filosofía de traducción, es decir, qué parámetros se tomaron para dejarnos esa versión. Pues yo creo que es útil. Así que voy a mencionar tres brevemente para que tengamos idea de en qué consiste esa filosofía, esa ideología que guió la traducción de determinada versión de la Biblia. Así que la primera que quiero mencionar es la que se conoce la filosofía de traducción formal, o filosofía de traducción literal, que esa básicamente consiste en casi traducir palabra por palabra, dándole forma en el idioma receptor. El idioma original sería el hebreo, el arameo o el griego. El idioma receptor, en nuestro caso, sería el español. Y entonces eso que se está interpretando y se está traduciendo del idioma original se pone en las palabras del español lo más fiel que podamos y lo más literal, lo más ajustado a ese idioma original. Así que hay muchas versiones de traducción formal. Dentro de esas podemos encontrar la Biblia de las Américas, por ejemplo, y también la versión Reina Valera tan usada también. Eso no quiere decir de ninguna manera que haya alguna versión que es perfecta, porque ya dijimos, ya adelantamos que ninguna de esas fue directamente inspirada por el Espíritu Santo como fueron aquellos primeros manuscritos hebreo y griego, sino que esas versiones pasaron por ese proceso. Así que lo que tenemos fue un intento de esos hombres de las Sociedades Bíblicas Unidas o de iglesias independientes que han hecho trabajos de traducción. Y cuando nosotros estamos en presencia de una Biblia que se ha tomado la filosofía de traducción literal o formal, pues encontramos una Biblia que guarda la distancia histórica entre nosotros y el texto. Y en esas Biblias vamos a encontrar muchas expresiones idiomáticas, es decir, que son propias del idioma hebreo, o son hebraísmos, o son helenismos, en el caso de expresiones que son propias de los griegos. Son expresiones que no se pueden entender al pie de la letra, sino que hay que entender el trasfondo, hay que entender el sentido social o cultural que en un momento tuvo para hallarle sentido en la actualidad. Así que una Biblia de filosofía literal o formal puede ser de mucha ayuda para estudiar la Biblia, porque usted va a estar lo más cercano posible a los textos originales, pero va a ser más trabajoso para entenderla, porque usted tendrá que saltar esa distancia histórica. Usted tendrá que estudiar el trasfondo en el que fue escrito, empaparse de la cultura, de la política, algo del idioma, del sentido que tuvo para aquella época, porque hay algunas expresiones que no tienen sentido
si la traemos directamente a nuestro idioma. Por otro lado, tenemos una segunda filosofía de traducción que sería la libre. Hay versiones como la Biblia Dios habla hoy, o también la Biblia al día, la Biblia en lenguaje sencillo también, que son versiones que están más interesados en interpretar, en dejar la idea que las palabras exactas que se dieron en el original. Es decir, que esas versiones están interesadas en traducir el pensamiento y no las palabras tal y como se encuentran en el idioma original. Así que esas Biblias borran la distancia histórica y nos dicen en el lenguaje y cercanos a la cultura nuestra lo que realmente se dijo en otras palabras en el idioma original o con otras ilustraciones. Esas versiones tienen gran valor para aquellos que comienzan a leer la Biblia en el presente por primera vez, pero esas versiones tienen el defecto que tienen una gran énfasis en la traducción o la interpretación que hicieron los traductores. Es decir, nos están dando lo que los traductores entendieron. Tiene un gran contenido de comentario más que de traducción exactamente. Y la tercera filosofía de traducción es lo que se conoce como el equivalente dinámico. El equivalente dinámico es una combinación que también es muy valiosa y lo podemos encontrar en la NBI, la Nueva Versión Internacional. Contiene lo que es el equivalente dinámico, que es una fusión de esas dos formas de traducir la Biblia. Tomaron tanto de ideas literales y palabras exactas, y también hay ocasiones que fueron más libres a la hora de hacer la traducción. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo para ilustrar algo de esto. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el versículo 18, dice el profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí encontramos que el profeta toma algunas metáforas tomadas de la grana, tomadas de la nieve y también tomadas del color, principalmente grana y nieve. Son las dos metáforas que usa aquí el profeta. Los que vivimos en la Florida, pues hay muchas personas de ciertos lugares de la Florida que no tienen idea de lo que puede ser la nieve, o ciertos lugares de Latinoamérica que no saben lo que es la nieve. Y entonces esa idea de la nieve está tomada de lugares geográficos donde había nieve. Ahora, si nosotros hacemos la traducción como está escrita aquí, eso sería una traducción literal, porque eso era lo que decía el original. Si nosotros hacemos una traducción libre, pues diríamos como la leche serán emblanquecidos, porque eso sería una traducción libre, que no es lo que dice el original, sino que estamos tomando la idea y poniendo la ilustración siendo comprensible para los que viven en ciertos lugares. Así que eso es un ejemplo para que tengamos ideas de qué versión podemos usar. Por supuesto, usted puede abundar mucho más en qué consisten las versiones, pero básicamente allí podemos tener un comentario de en qué consisten las versiones. Y también queremos en esta primera parte añadirle que hay muchas formas de acercarnos a la Biblia. Después que tenemos una comprensión de qué es una versión y hemos seleccionado la versión que vamos a usar, pues nos vamos a acercar a la Biblia presuponiendo ciertas cosas. La mayoría de las personas que están en las iglesias y de los cristianos, yo diría que se acercan a la Biblia para leerla devocionalmente. Ellos se acercan a la Biblia para buscar allí un mensaje directo, personal, algo también instantáneo que Dios me dice para mi situación y para mi vida. Ese acercamiento a la Biblia es un acercamiento devocional. Muchas personas hoy en día se acercan a la Biblia para leerla devocionalmente, y eso quiere decir que está buscando apropiarse de un mensaje que Dios tiene para ellos en la actualidad.
Ese acercamiento está allí en la Biblia, es muy valioso. Yo creo que hay una mayoría de personas que usan ese acercamiento, pero ese acercamiento no es todo lo que debemos hacer cuando nos acercamos a la Escritura. Hay muchas personas, hay una historia que se ha hecho muy conocida entre los cristianos de personas que están buscando la voluntad de Dios de manera inmediata y leen en las Escrituras y buscan qué Dios me dice ahora mismo, y no toman en cuenta quizás el contexto gramatical donde fue escrito ese pasaje o el contexto sociocultural que está detrás del pasaje de la Biblia, sino que dice, yo quiero que Dios me hable en ese texto ahora, y buscan un mensaje allí que sin duda Dios lo tiene, pero no es lo único que debemos hacer. Hay una historia famosa de alguien que estaba buscando un mensaje de Dios de manera inmediata, y dice que abrió la Biblia al azar, no estaba leyéndola consecutivamente, y dice que leyó el mensaje que cuando Judas fue y se ahorcó. Y esa persona pensó, esa es una historia que se ha hecho famosa dentro de los cristianos, y dice que esa persona pensó, no puede ser que Dios me esté diciendo que yo vaya y me ahorque. Así que cerró la Biblia y volvió a abrir la Biblia buscando qué Dios tiene que decirme ahora, porque eso que leí no puede ser lo que Dios me está diciendo. Y entonces abrió la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, donde está narrada la parábola del buen samaritano. Y esa parábola termina con la expresión, ve tú y haz lo mismo. Así que dijo, Dios me está mandando a hacer lo que hizo Judas, que vaya y me ahorque. Dice, no puede ser que Dios esté mandándome a hacer eso. Así que volvió a cerrar la Biblia y volvió a abrir la Biblia buscando algo que Dios le quería decir en ese momento, y leyó otro pasaje cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que imagínense usted cómo habrá quedado esa persona que está buscando, está haciendo una lectura a priori, una lectura sin consideraciones del contexto, de todo lo que se viene diciendo. No queremos decir de ninguna manera que la Biblia no tiene un mensaje devocional, no nos entienda mal, pero que ese mensaje devocional está ligado a otros elementos que debemos tener en cuenta. La segunda cuestión, o la segunda manera de acercarnos al texto bíblico, es aquellas personas que se acercan científicamente. Es decir, que esa persona se acerca buscando los datos arqueológicos, los datos geográficos, los datos gramaticales de los idiomas originales. Allí está diría yo, que un grupo más reducido de personas. Allí están aquellas personas que son profesores de seminarios quizás, o que son pastores, o que son eruditos y que se meten en las cuestiones de las ciencias bíblicas. Y entonces esa persona va escarbando esos significados, ese significado original para aquellos primeros destinatarios, cargado con todos esos elementos técnicos, y esa persona está más interesada en ese significado histórico y en descubrir aquellos detalles culturales, gramaticales, históricos, sociales que tiene el texto, a lo que hemos hecho alusión en otra ocasión. Y algunas personas incluso no tienen que ser ni cristianos. Hay personas que se dedican también a ese análisis científico, que son ateos y están en la universidad y dicen, pues yo cojo la Biblia para hacer ese análisis científico y sacar esos elementos de cuestiones intelectuales, históricos que están detrás del texto de alguna manera. Bueno, pues ¿qué hay que decir de eso? Que eso también tiene su valor, que eso también hay que hacerlo, pero imagínese usted a alguien que solamente se dedique a ese tipo de estudios, pues vería la Biblia como un libro muerto, un libro de un valor histórico, y que ese libro, aunque lo tenga en la mano en el presente, sigue estando a siglos de distancia y no tiene nada que decir. Entonces, ¿cuál es el acercamiento que debemos tener a la Biblia? ¿Cómo debemos acercarnos a la Biblia? Bueno, pues vamos a llamarle, como le llamó René Padilla también a este acercamiento, el acercamiento contextual. ¿Qué queremos decir con contextual? Queremos decir que hay que analizar el contexto histórico. Debemos, sí, de alguna manera tenemos que empaparnos de algunos de esos, de algunas de esas cuestiones socioculturales que están en el texto, porque eso nos va a ayudar a hacer la aplicación correcta para nuestra vida.
Y entonces analizamos el contexto histórico y también llevamos al texto nuestro contexto del siglo XXI, en el caso nuestro de aquí de Miami, de tu vida familiar, de tu vida personal, porque Dios tiene algo que decir para nuestra situación personal a partir de ese texto histórico, de ese texto en el que Dios habló ya a otras personas hace siglos y tiene algo que decir. Así que, ¿dónde estaría lo correcto? Que haya un encuentro entre esos dos contextos, y eso nos daría un significado más exacto, más preciso y más enriquecedor para nuestra vida cristiana. Y también debemos decirle que allí haríamos justicia al texto y también haríamos justicia a la aplicación devocional que estaríamos haciendo a nuestra vida. Entonces, queremos decirle algunos elementos a tomar en cuenta en ese acercamiento que vamos a tener. ¿Dónde está la palabra de Dios para mí actualmente? Bueno, la palabra de Dios para mí es la palabra que Dios dijo también hace siglos a muchos cristianos. Dios habló a través de la Escritura, a través de muchos cristianos, y Dios sigue hablando a través de esa Escritura a los cristianos del siglo XXI, a nosotros que estamos en el presente, a cualquier hermano que está escuchando. La Biblia le sigue hablando, pero nosotros debemos estudiar el significado original, que eso quiere decir, escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo, un apóstol de Cristo, escribió epístolas a los Efesios. ¿Y qué quiso decir Pablo a los Efesios? ¿Por qué Pablo le escribió esa epístola a la iglesia de Éfeso? ¿Qué problemas había? ¿Qué inquietudes había? ¿Qué circunstancias estaban viviendo? Y cuando nosotros entendemos lo que Pablo quiso decir a esos primeros cristianos, pues es más fácil entender qué Dios quiere decirme ahora. Porque podemos hablar de que la Biblia tiene un significado primario, que es lo que Dios quiso decir a aquellos primeros destinatarios, y un significado secundario, que son las múltiples aplicaciones que tiene la Biblia. La Biblia tiene un potencial enorme, porque el autor verdadero de la Biblia no fue Pablo, ni fue Lucas, ni fue Pedro, ni fue ninguno de esos hombres usados. El autor verdadero es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tomó de pretexto a esos primeros destinatarios y esas primeras situaciones a través de las cuales dejó un mensaje, lo tomó de pretexto para dejar un mensaje para todos los tiempos y para todas las épocas. Por eso es que la Biblia es viva y eficaz y tiene algo que decir, porque aunque Pablo no se dio cuenta que lo que él quizás cuando escribió estaba pensando en aquella primer grupo de destinatarios reducido, realmente el Espíritu Santo estaba pensando en ti y en mí, que estamos a muchos siglos de ellos, que estamos en otras regiones, que hablamos otros idiomas, y el Espíritu Santo tenía la intención de dejar ese mensaje para cada uno de nosotros. Así que eso es muy importante de entenderlo. Ahora, que la Biblia sea vigente y Dios hable a través de ella, no quiere decir que en la Biblia no hay elementos temporales y particulares. Y mire esto, tómalo en cuenta en su análisis bíblico de una manera muy especial. La Biblia tiene elementos temporales y particulares. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es muy conocido el culto levítico, aquellos sacrificios de animales que se celebraban, y se habla de cómo se debía vestir el sacerdote, se enseñaba cada una de las prácticas que el sacerdote debía llevar a cabo. Cada una de esas prácticas no están vigentes, no es para que las practiquemos hoy. Dios no pide que nosotros sacrifiquemos animales para recibir el perdón o para recibir el favor de Él para nosotros. Entonces allí encontramos que mucho del Antiguo Testamento tiene elementos temporales y también particulares. Por ejemplo, podemos también citar que usted se acuerda que Abraham, el patriarca, tenía una esposa que era estéril, y Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eso es una promesa que Dios hizo a Abraham. No todos los hijos de Dios o las cristianas del presente pueden leer ese texto y aplicarse y decir, como Dios prometió que Abraham tendría un hijo, pues Dios va a dar hijos a todas las estériles, porque esos son elementos particulares. A veces Dios en la Escritura ha ordenado algo para un tiempo, y también ha prometido a alguien para alguien es muy específico, que no se cumple en toda la cristiandad. Así que ténganlo en la mente, que la Biblia tiene elementos temporales y particulares.
También en la Biblia hay elementos ilustrativos y normativos. Hay cristianos que dicen, la Biblia a veces para decir que alguien debe practicar algo, dicen, pues es bíblico. Y como es bíblico, pues debemos hacerlo. Hay muchas cosas que son bíblicas y Dios no tiene ningún interés en que nosotros las repitamos. Por ejemplo, el pecado de David es bíblico. La Biblia narra cómo David fue irresponsable. El rey David en un momento debía estar en un lugar y realmente dice que se quedó en la azotea y vio una mujer desnuda llamada Betsabé. Él se acostó con esa mujer y de allí tuvo un hijo que murió. Eso es bíblico, eso está allí en la Biblia. Eso forma parte del texto, de la escritura. Sin embargo, ese texto tiene un valor ilustrativo. Ese texto no está allí para que nosotros repitamos el pecado de David. También encontramos aquella famosa historia de un juez llamado Jefté. Jefté había prometido que la primera persona que saliera a recibirle después de que él venía de la guerra, pues él iba a sacrificar a Dios. Sin embargo, y dice la Biblia que quien salió fue su hija y él la sacrificó a Dios. Hizo un sacrificio humano y eso estaba prohibido de hecho por la ley levítica. Eso es bíblico, pero tampoco eso quiere decir que eso que está narrado y que hizo Jefté y que sacrificó a su hija es algo para que lo practiquemos de ninguna manera. También están los famosos vellón de Gedeón, que él le dijo, Señor, si tú quieres que yo haga esto, pues que acontezca esto. Y por la misericordia de Dios, Dios fue dándole pistas a través de ese vellón a Gedeón. Y por su misericordia Dios le mostró su voluntad, pero eso no quiere decir que continuamente le pongamos a prueba a Dios, porque Gedeón hizo eso, pues si tú quieres, Señor, que me case con fulana, pues que venga tal día, o que venga vestida así, o que venga vestida, o sea, tampoco ese texto aprueba que hagamos eso. La Biblia lo narra, no necesariamente para que lo hagamos, así que la Biblia tiene muchas ideas que son ilustrativas, muchos textos ilustrativos, y hay textos normativos. Eso quiere decir que, por ejemplo, leemos en Éxodo 20. Éxodo 20 es un texto normativo. Cuando la Biblia dice, no matarás, no dirás falso testimonio, no adorarás a otros dioses. Esas sí son normas. Y nosotros tenemos que prestar atención si estamos leyendo un texto normativo, que es una norma universal para toda persona en todos los tiempos, para hacerlo practicado. Ese es un texto de ese valor normativo. Y la Biblia contiene elementos normativos e ilustrativos. Con los textos normativos decidimos, esto es lo que Dios quiere que yo lo haga. Y a través de los textos ilustrativos puedo encontrar ejemplos buenos o malos que me indican las consecuencias de aquellos que hicieron algo malo y que no debo seguir sus pasos, o buenos y que me inspiran para yo hacerlo, pero que los textos normativos son los que me dicen qué debo practicar. Y por último, quiero decirle que aunque la Biblia fue inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis por el Espíritu Santo, debemos saber también que no toda la Biblia reviste la misma importancia. Encontramos en el libro de Cantares a Salomón describiendo la relación de pareja, la relación íntima entre un hombre y una mujer. Y Salomón tiene piropos allí hasta de las yeguas de Faraón. Y piropos tremendos de su época, pero esos textos no tienen el mismo valor, aunque son inspirados por el Espíritu Santo, que Juan 3:16. Así que nosotros podemos hacer a veces, al seleccionar textos que queremos que la gente, que de manera especial quisiéramos dar un estudio, queremos dar una enseñanza, queremos transmitir una idea, debemos saber que aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, no hay un canon dentro del canon, toda ella, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios, no todas revisten la misma importancia. Hay textos, hay pasajes que comunican algo especial, algo definitorio. Y por ejemplo, algunas ideas que podemos mencionar pensando en el mismo libro de Cantares que describe la relación entre hombre y una mujer. No es lo mismo la relación que Salomón describe en el libro de Cantares que la relación entre Cristo y la iglesia. Los pasajes que hablan de Cristo y la iglesia tienen un valor superlativo, un valor mucho mayor. También la fidelidad de José. Podemos encontrar en el libro de Génesis cómo se describe la fidelidad de José. Tremenda la fidelidad de José, pero no es lo mismo la fidelidad de José que la fidelidad de Cristo. No tiene la misma implicación. Si José hubiera fallado, no tenía la misma implicación que si falla Cristo en su obediencia en ir al Calvario.
Así también el pacto de Abraham con Abimelech, que está descrito en Génesis 21. Ese pacto no es lo mismo que el pacto de Dios con Abraham. Sin duda ese es un pasaje que tiene mucho más valor y tiene mucha más relevancia. El sacrificio que Abraham estaba ofreciendo en Moriah de su hijo no tiene el mismo valor que el sacrificio que se llevó a cabo por Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin duda son pasajes inspirados los dos, pero algunos tienen mayor relevancia, mayor importancia a la hora de transmitir la palabra de Dios. Así que esperamos que este tiempo sea útil. Le hemos dado mucha información hoy que necesita rumiarla, que necesita quizás escucharla de nuevo, pues allí le dejamos el mensaje que pueda serle útil para su lectura e interpretación de la Escritura. Que Dios les bendiga mucho en esta noche.